Bienvenidos a Escuela de Apologética con el Padre Luis Toro, donde nos va a mostrar cómo muchos sacerdotes son también engañados por pastores protestantes y se niegan a dar los sacramentos, según enseña la Santa Madre Iglesia. El virus del protestantismo está dentro de la Iglesia y es fruto del relajo doctrinal. El Padre Luis Toro tuvo que debatir con un sacerdote que ya era prácticamente protestante, algo inaudito, un debate de un sacerdote frente a otro sacerdote. No pierdan detalle. Comenzamos, Dios os bendiga. Tengo un problema con mi vicario. ¿Qué? Que mi vicario es amigo de los pastores porque él es ecuménico. Es ecuménico y es amigo de los pastores pentecostales unidos. ¿Y sabe qué? El sábado llegó a bautizar y ahora no quiere bautizar niños y ahora va a bautizar en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque acaba de descubrir que estaba en un error. No puede ser, ¿sí? ¿Será que usted dialoga con él? Le dije sí, pero en público. Digo, déjeme hablar con él. Habló con él y dijo, sí, aceptó. Pero que él no lleva sotana, no lleva clérima para que la gente no se dé cuenta y que esté en un lugar distinto. Yo le dije, bueno, está bien. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. ¿Sí? Que nos reunamos como los hijos de una misma familia para escuchar su palabra. Y esto me parece fantástico. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sigamos el consejo o la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos decía: cuando vaya a orar, entra en tu cuarto, que significa concéntrate. Cierra la puerta, que significa no permita que nada ni nadie te distraiga, y habla con tu Padre allí en lo secreto. Alaba a Dios, invisible pero todopoderoso. Tu presencia en medio de nosotros nos llena de alegría. Nos abandonamos en tus manos en este compartir, para que sea tú que transforme nuestra vida a la luz de tu palabra. Que tu divino Espíritu, Señor, ilumine todo nuestro ser. Que tu divino Espíritu prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del Rey. Divino Espíritu de Dios, gracias por estar con nosotros. Abrimos las puertas de nuestra mente, de nuestro corazón, de par en par. No queremos resistir a tu. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, quisiera ver si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, que sea de otra religión, que nos está acompañando en la tarde de hoy. Que por favor levanten la mano los que no sean de la Iglesia Católica y nos están acompañando en esta tarde. Que por favor levanten la mano. 1, 2, más. Bien. Queridos hermanos, nosotros le damos la bienvenida. Nos sentimos felices, contentos de que ustedes estén en medio de nosotros. Su presencia nos llena de mucho gozo. Siéntense como en su casa. La idea es que ustedes compartan con nosotros, escuchen la doctrina de la Iglesia Católica, las enseñanzas de la Iglesia Católica, y que puedan mirar si verdaderamente tienen fundamento bíblico o no.
Incluso, si ustedes quieren hacer preguntas o debatir o compartir, no sé cómo lo quieren llamar, también está la opción, está la oportunidad de poderlo hacer. Si no quieren preguntar, pues no importa, otros preguntarán, ustedes se escuchan, pero sí quiero que se sientan como en su casa y que sepan que nosotros los católicos no odiamos a los hermanos separados, los amamos, y ese amor que sentimos nos lleva a decirle que hay diferencia en la doctrina que enseña, y nos lleva a decirle, vamos a mirar su doctrina en la Biblia y la doctrina de la Iglesia Católica en la Biblia, a ver cuál tiene fundamento bíblico, a ver cuál es la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso no se llama pelear, eso se llama el consejo al que lo necesita. Si vemos que van por un mal camino, enseñar al que no sabe. Hermanos separados se salieron de la iglesia porque no sabían la doctrina de la Iglesia Católica, nunca la conocieron, los engañaron, le enseñaron una doctrina que la Iglesia Católica no enseña, lejos de nosotros enseñar esa doctrina, y le dijeron, no, la Iglesia Católica enseña esto y enseña esto y enseña esto, cosas que la Iglesia Católica no enseña, y a ellos le dijeron que nosotros lo enseñamos. Y luego están engañados en cuanto a la doctrina que dejó Cristo, el Señor. Y la obra de misericordia dice, cuando encuentren una persona que no sabe, hay que enseñarle. Y más todavía cuando se trata a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Si ellos están equivocados, engañados, ¿quiénes deberían practicar la obra de misericordia? Nosotros. Si nosotros estamos equivocados, ellos tienen obligación de ejercer la obra de misericordia, que vengan y nos enseñen. Por eso le vamos a dar la oportunidad, si ellos quieren venir a enseñarnos, le damos la oportunidad, le pasamos el micrófono y viene y nos enseñe, pero que nos enseñen con fundamento bíblico. Sí, por esto y por esto. Y nosotros se lo sabemos agradecer, porque siempre tenemos que aprender de alguien. De modo que le damos la bienvenida a estos hermanos que no son de la Iglesia Católica con un fuerte y caluroso aplauso. Y ese mismo aplauso para los hermanos separados que nos siguen a través de las redes sociales. Un fuerte aplauso para ellos también. Porque yo admiro la constancia de los hermanos separados. A pesar de que no son católicos, ellos son fieles. Siempre que comienzo la enseñanza, ellos están de primerito. Y eso es digno de admirar. Y a lo mejor no les caigo bien. Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero sí saben en lo profundo de su ser que no los estoy insultando. De mis labios hacia ellos nunca irá una grosería. Irá así la palabra de Dios. Y la verdad los puede herir, pero nunca los va a engañar. Vamos a comenzar entonces. Quería, antes de comenzar, la hermana que le dije que viniera, que me contó algo muy importante, que quisiera en pocas palabras nos contara de las obras, de la maravilla que Dios hace en la vida, que a través de su Espíritu Dios ha ido obrando. Y quisiera comenzar que la hermana nos resuma así, que no se nos cae lo que Dios ha hecho.
querer morir, una de esas prédicas hablaba él de la fe, que muchas veces pedimos mal, por eso muchas veces nuestro papá Dios no nos escucha, que tenemos que tener la convicción, la certeza de que si es su voluntad, se va a realizar en nuestras vidas. Más que nunca empecé a rezar el Santo Rosario, que nunca supe la gracia que tiene el rezar del Santo Rosario, porque todo es bíblico. Escuché, Padre Luis Toro, esa prédica, que el Santo Rosario es bíblico, uno a uno. Desde ese día más enamorada por mi Madre María Santísima, y todo esos tiempos no me sentí solo, aparte de que tenía mis familiares, mi marido, mi esposo, mis hijos, los hermanos que me visitaron, le tenía a mi lado espiritualmente al Padre Luis Toro. Muchas gracias a Dios y a la Virgen, que hoy estoy viva. Puedo testificar que ese cáncer que yo tuve, que me dieron 3 a 6 meses de vida, si pedimos con fe y si es la voluntad de Dios, no nos vamos. Estoy aún aquí, el Señor tendrá un propósito grande conmigo y cada día más es sorpresa para mí. No pensé subir acá a contar esto, pero era la voluntad de mi Dios. Y me doy cuenta que el amor de Dios hoy que Dios aún me ama muchísimo, porque este sacerdote que me acompañó durante mi enfermedad, hoy le puedo dar un abrazo santo. Mucha fuerza, Padre, que Dios y la Virgen te bendiga y ánimo. Te quiero mucho, Padre. Bien, bendito sea el Señor. Dios hace maravillas y está realizando grandes maravillas cuando se escucha su palabra, fe, con amor. Vamos a comenzar. Los que ayudantes, los que van a leer, los ayudantes, ¿a dónde están el micrófono? Ustedes tienen todo allí, ¿verdad? Vamos a comenzar con Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. San Mateo, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Sí. Yo le digo cuando utilicen la Reina Valera. Ténganla ahí a la mano, yo le aviso cuando la utilicen. Todavía. Aprendan algo. A eso hemos venido. Otra vez. Aprendan algo del reino de los cielos. Hermanos queridos, eso es lo que hacemos a cada rato cuando gustamos la palabra de Dios. Estamos aprendiendo algo del reino de los cielos. Y hoy el Señor nos tiene un mensaje bíblico para todo el que lo quiera escuchar, para todo cristiano. Dale. Un propietario salió de madrugada. ¿Quién será ese propietario? ¿Don Pánfilo? ¿Petronila? Ya saben, Jesús, el Señor. Y comenzó a contratar gente para trabajar. ¿Usted quisiera ser contratado con el Señor para trabajar en la empresa del reino de los cielos? Bueno, pues el Señor salió a contratar gente. A ver si usted se anima. Usted puede decir, yo ya estoy padre, yo ya estoy trabajando, te felicito. Otro padre, yo tengo ganas de comenzar a trabajar, te felicito. Otro dice, pues yo todavía no lo he pensado, pues a pensarlo. Vale. Se puso de acuerdo con ellos para pagarles una moneda de plata al día. Buena noticia. Nuestro trabajo por el reino de los cielos, Dios mismo lo va a recompensar. Él nos va a pagar. No crean que es de gratis. Él nos va a recompensar. Y no nos va a fallar, Él es Dios.
nos va a recompensar. Diga. Y los envió a su viña. Y los envió a trabajar a su viña. O sea, que tenemos que trabajar. Porque si somos trabajadores, tenemos que trabajar. Si somos estudiantes, tenemos que estudiar. Cada quien tiene que ejercer su trabajo. Pues bueno, si son trabajadores, a trabajar en su viña, en el campo donde Dios lo llame a usted a trabajar. Diga. Salió de nuevo hacia las 9 de la mañana y al ver en la plaza a otros que estaban desocupados, les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Observen que el Señor no quiere ver gente desocupada. No quiere ver gente desocupada. A lo mejor usted en la mañana no fue llamado. Pero ojo, a las 9 de la mañana puede ser que usted esté desocupado. Parece que hay un momento en su vida donde usted no está haciendo nada por trabajarle a ese Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que me llama la atención aquí es, a Jesús no le gustan los cristianos con los brazos cruzados sin hacer nada. Observen que ese va a ser el común denominador. A las 9, a diversas horas, a los que están desocupados le dice: ¿qué hacen ahí desocupados? Vengan, vengan. Observen que ese va a ser el común denominador. ¿Por qué será? Porque la mayoría de cristianos andamos de vacaciones, desocupados. Sí. Y fueron a trabajar. Salió otra vez al mediodía y luego a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Encontró gente desocupada. Siempre habrá gente desocupada, pero siempre el Señor estará invitándonos: vamos a trabajar. ¿Desde cuándo el Señor te está invitando a trabajar? ¿Hace cuánto tiempo? Desde que era niño, a lo mejor en la infancia misionera, o desde cuando ya era adolescente, a lo mejor en el grupo de juvenil, o después que creció, a lo mejor en el grupo de la renovación, cursista, o llámese como se llame, el grupo de matrimonio. No sé en qué parte el Señor lo ha estado llamando y usted siempre ha puesto resistencia. Ya va. Hasta temprano, son las 5 de la mañana. Es temprano, son las 9 de la mañana. Es temprano, mediodía. Es temprano, son las 3 de la tarde. Y ahí va pasando. Siga. Ya era la última hora del día. Ya era la última hora del día. Epa. Yo sé que la mayoría de ustedes ya está trabajando. Les felicito. Sigan trabajando. Ahorita vamos a ver si están haciendo el trabajo bien. Ya sé que están trabajando. Ya nos quedaría evaluar cómo están haciendo el trabajo. Si como lo mandó el Señor o como a ustedes les da la gana. Pero ahorita me voy a dirigir a aquellos que todavía no han comenzado a trabajar. Voy a pensar. Ojalá. ¿Usted ya se integró a la parroquia, a un grupo de apostolado? ¿Usted a quién está evangelizando? ¿Qué trabajo está prestando por amor a Dios, por el reino de los cielos? No me refiero al trabajo diario que hace. Eso es servirle a los hombres. Pero en el servicio a Dios, por ejemplo, en la casa usted ya tiene cara de abuela. Está reuniendo los nietos a leer la palabra de Dios, a orar, a darle, a aconsejarle, a decirle las cosas del camino del bien. ¿No lo está haciendo? En la última hora. Ya se va a oscurecer. ¿Cuántos años lleva usted de vida? Ya está en la hora de que llega la noche. Se va a oscurecer. Y no ha comenzado a trabajar. Usted está trabajando en una escuela, maestro, director, lo que sea. Ya lo van a jubilar.
¿Y qué ha hecho allí por sembrar el reino de Dios? ¿Qué ha hecho? En su trabajo, con su compañero, en su familia. ¿Qué ha hecho? Nada. Estamos en la última hora. Dale. La 11ª, cuando salió otra vez y vio a otros que estaban allí parados. El común denominador, gente perezosa haciendo nada. Jesús que los invita a trabajar. Esto sí es contigo, cristiano. Si hasta hoy no has trabajado por la obra del Señor, tienes los talentos que Dios le ha dado, los tiene guardados. Hoy Dios me ha mandado como sacerdote suyo a gritarle a su oído: ya basta, perezoso, ya basta. Comienza a trabajar donde Dios te llame, en el ministerio y el servicio que más quiera. Pero ándale, comienza a trabajar. Siga. Les pregunto, ¿por qué se han quedado todo el día sin hacer nada? Ya sé la respuesta. Ya sé la respuesta. ¿Por qué usted no está en un grupo de apostolado? ¡No! Usted viera a doña Pánfila, que es la jefe, la encargada, eso te lo trata uno como animal. No, eso yo he visto a mucha gente que va allá a la iglesia a calentar bancos, a darse golpe de pecho y llegan a la casa y son unos sinvergüenzas, son peores. No, ya sé todo lo que usted me quiere decir. Todo lo que usted, todas las excusas que usted saque, no importa. Aquí le digo, señores, además nadie nos ha contratado. El Padre nunca nos ha dicho venga. Nosotros hermanos tampoco, nadie nos ha contratado. Es más todavía, cuando hemos querido ir a trabajar, nos han cerrado las puertas. Nos han tirado la puerta, nos han sacado a patadas, no nos dejan trabajar, porque en la iglesia hay un monopolio. Hay un grupito de personas que se creen dueños de la iglesia. Y el cura le ha dado la autoridad y ellos hacen y deshacen, y el cura se hace de la vista gorda. No hace nada, no pone carácter, no pone disciplina, no le enseña a practicar la caridad, el amor. Entonces, estas personas que quieren ir a trabajar, te cuento, si ven que son nuevas, yo tengo en la iglesia 50 años de sirviéndole al Señor. Y va a venir este nuevo ahí, ¿a qué? No. Se respeta, yo tengo muchos años aquí. Muchos años que estorbando. Deja de estorbar. Aquí la Biblia está diciendo que Jesucristo quiere que en el reino de los cielos, la iglesia de Cristo, la semilla del reino aquí en la tierra, todos sepamos que Dios quiere ir renovando gente dentro de la iglesia, que Dios no quiere caciques en la iglesia por 2000 años hasta que se mueran. No, que los de la mañana tenemos que darle chance también a los de la tarde. ¿Cuál fue la queja? Nadie nos ha contratado. Y nadie nos ha contratado, ¿qué significa? Que en la iglesia hay gente que no deja que los nuevos se integren a trabajar, que son un estorbo. Nadie nos ha contratado, que cuando usted se le enciende la chispa en un retiro, dice voy a trabajar y llega con esas ganas de trabajar y con una patada que le dan, se desinfló. ¿O no? Eso está sucediendo. Ahí está escrito. ¿Por qué no han ido a trabajar? No, Señor, nadie nos ha contratado y además no nos dejan ni trabajar ahí. ¿Qué vamos a hacer? Primero Jesús dice que esas personas que no dejan trabajar a otras porque son nuevos, porque están comenzando, ¿y qué me van a enseñar a mí? ¿O qué van a hacer? Yo lo hago mejor que él. Que no dejan que la iglesia se rejuvenezca con nuevas ideas, con nuevas iniciativas, sino que estorban allí. Y estorban no porque estén prestando un servicio, sino porque no dejan que los demás también sirvan dentro de la iglesia. Entonces, miramos a unas personas desinfladas, pero Jesús dice, no le pare a doña Petra, no le pare a don Pánfilo. Usted venga a trabajar sin importar que no los contraten, que no le den permiso, no importa. Insista, persista, yo lo contrato.
Dale. Contestaron ellos, porque nadie nos ha contratado. Nadie nos quiere ya. Diga. Y les dijo, vaya también ustedes a trabajar en mi viña. No me importa que no lo dejen entrar. No le importa que le hagan la guerra. No le importa que le den más palo que una gata ladrona. Vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Esto significa, bajen la cabeza. Esto significa, soporte, aguante. Esto significa, sepan a quién y por quién están trabajando. Vamos a trabajar todos en la viña del Señor. El Señor es el jefe. Vamos a trabajar. Pero a mí me llama la atención cuando en Mateo capítulo 23, después estamos en el 20, ¿de acuerdo? Y en el 23, versículo 14, Jesucristo lanza contra esos que no dejan trabajar a los demás. Lanza un ay, 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 ay. Un lamento. Ay, 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 ay. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Oiga. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes recogen mar y tierra para ganar un pagano. Ustedes recorren aire, mar y tierra para conquistar a una persona, para su grupo, o a lo mejor para el Señor, porque salen a evangelizar, porque andan predicando y quieren convertir a la gente. Y van, recorren cielo y tierra para conquistar. Siga. Y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Y cuando ya lo conquistaron, lo convierten en un hijo de... Ah, grosería. Y eso está sucediendo. ¿Cuántos en la iglesia están conquistando a la gente y después que los conquista, más testimonio le dan? Cuando esta persona iba con todo el deseo de servirle a Dios, encuentra que el coordinador del grupo vive en adulterio. Y no sería ningún problema si quisiera cambiar. Pero ahí va, ¿cuánto tiempo lleva en adulterio? 20 años. ¿Y piensa arreglar su vida? No, Dios tendrá que ser misericordioso conmigo. Fariseo, hipócrita, raza de víbora, de pulcro blanqueado. Le está dando mal ejemplo a la gente. Está instalado en el pecado. No quiere cambiar. ¿Por qué no se casa? Es que el marido no quiere casarse. ¿Por qué no lo deja? Me muero. Entonces cásese. Es que yo no lo puedo obligar a casarse. Y él no la puede obligar a usted a darle sexo. No le dé sexo. Cama separada. No queda igual nuestra. Ni usted lo obliga a él, ni él lo obliga a usted. Listo. Se acabó el problema tan de sencillo. ¿Cuántas veces dentro del grupo se siembra cizaña? Y en vez de ayudar a formar a la gente predicando el evangelio de Cristo tal y como es, no se junte con esa chusma. Vamos a hacer la guerra a aquel, vamos a inventar algo para que el cura lo saque corriendo. No le importa levantar una calumnia, no le importa maponer el otro, no le importa pisotear al otro. Y eso lo están viendo los demás. Y dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿A qué vine yo para acá? Lo mismo del mundo está sucediendo aquí en la iglesia. ¿Qué está pasando? Y Jesús se queja. Lo hacen hijos del diablo. Los llevan por el camino del mal. Cuando lo dice lo hacen hijos del diablo, significa que tenemos que revisar hoy si estamos haciendo el trabajo bien. Porque observe, pareciera que el trabajo estaba haciendo bien. ¿Se acuerdan cuál era el trabajo? Conquistar gente. Conquistaron gente, recorrieron cielo y tierra para conquistar a esa gente y pensaron que ese era el trabajo. Ya hicimos el trabajo. De aquí en adelante no me importa. Y dice la Biblia que de ahí en adelante sí importa. Que no basta tener grupo, gente
gente en el grupo o gente en la iglesia, que eso no basta, que hay algo más importante que eso: formarlos, evangelizarlos, darle a conocer la palabra de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no le enseñamos la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los estamos haciendo hijos del diablo. Y es aquí el problema número uno que tenemos en la iglesia. Que para no decir todos, digo algunos grupos de apostolado están trabajando mucho en la iglesia. Y muchos catequistas están dando catequesis. Pero la pregunta es, ¿y están haciendo el trabajo que tienen que hacer? Sí, padre, tengo 500 jóvenes. No, eso a mí qué me importa. A mí me interesa ver qué está haciendo con esos jóvenes. ¿Los está llevando por el camino de Dios? O sea, les está metiendo en la mente y el corazón el evangelio de Jesucristo para que ellos sean hijos de Dios. ¿O los está dejando que ellos pasen la catequesis y nunca conozcan la Biblia, no conozcan la doctrina de la iglesia, no conozcan el evangelio de Jesucristo y después sean hijos del diablo? Y nos quedamos sorprendidos. Ustedes no han visto cómo nos sorprenden tantos jóvenes que están metidos en la droga, en la prostitución, en el mundo. ¿Y saben qué? Pasaron por las manos de los catequistas. ¿Y cómo se explica? Esos presidentes, esos jueces, esos gobernadores, esos asesinos, esos guerrilleros, esos narcotraficantes, esos homosexuales, esas lesbianas, ¿no pasaron por manos de un catequista? Sí. ¿Y qué pasó? No hicieron el trabajo. Recorrieron mar y tierra para conquistar a uno, y cuando lo conquistaron, lo hicieron hijo del diablo. ¿Qué es en castellano hacer hijo del diablo a una persona que usted conquista? Grupos de apostolados o miembros de la iglesia conquistando gente, pero que no le enseña la palabra de Dios, que no le ayuda a crecer en la fe, que dicen ir a evangelizar, pero que no les lleva la palabra de Dios a la gente, que dicen que son misioneros, pero no tocan una Biblia, y la leen, y se enseña a los demás a leer. Hay fariseos, hipócritas, razas de víbora, sepulcros blanqueados. Jesús se queja de eso. Y eso existe. Y hoy tengo que denunciarlo. Porque comenzando por nosotros los curas, no me meto con los obispos. Los obispos, si me escuchan, pues, que también se revisen. Pero como son mis superiores, mi respeto a mis superiores, pero si pueden reflexionar también sobre esto, que lo reflexionen. ¿Le estamos predicando a la gente la palabra de Dios? Si hacemos un examen de conciencia para cuando ustedes sean curas no lo hagan. Los curas estamos predicando 5 minutos o 10 minutos en la homilía porque la gente se aburre y se cansa. ¿Y saben por qué la gente se aburre y se cansa? Porque le hablamos de Jehová y le hablamos de teología, pero no le hablamos de la palabra del Señor. Y la gente cuando le hablan de teología, dice, ese cura habló muy bonito, pero ¿qué dijo? No sé. Y se aburre la gente. Sacerdotes, hermanos que me escuchan, lejos de mí estar en contra de los sacerdotes. Solamente estoy reflexionando como sacerdote o santo. Para los seminaristas, los diáconos, los miembros de la iglesia, ¿no será que estamos haciendo que la gente sean hijos del diablo cuando no somos capaces de impregnar en ellos, impregnarles la palabra de Dios, inyectarles la palabra de Dios, catequizarles con la palabra de Dios, predicarles con la palabra de Dios?
Y fíjense ustedes que la única oportunidad que tiene el pueblo para recibir ese alimento espiritual es la homilía. Y la reducimos a 5 minutos, a 10 minutos, y le hablamos de todo menos de la palabra de Dios. ¡Ah, responsabilidad grande que tenemos a los ojos de Dios! ¡Vaya grosería más grande que estamos cometiendo los curas! Ciertamente que hoy Dios nos pide a todos, comenzando por nosotros los ministros, a reflexionar. Vamos a hacer un par en la vida y vamos a reflexionar. ¿Estoy conquistando gente para qué? Jesús se queja. Se queja de los ministros, se queja de los grupos de apostolado que recorren cielo y tierra para conquistar a una persona, pero no le da la palabra de Dios, no lo alimenta, no lo llena de lo que debería llenarle, no le da lo que necesita, la semilla del reino, que es la palabra de Dios, para que esa persona se salve. Y hay personas que el diablo les inyectó un odio contra la palabra de Dios. Le da como pica pica, como que le fastidia cuando alguien tiene una Biblia al lado y está leyendo la Biblia, le entra como pica pica, le fastidia. Lárguese de aquí, usted estorba porque usted está loco, usted es evangélico, usted carga la Biblia y siente como repudio. ¿Cómo se llama eso? Alergia hacia la palabra de Dios. Esos fariseos hipócritas están dentro de la iglesia. La pregunta es la misma de Judas. ¿Seré yo acaso maestro? No me pregunten, porque le podré responder lo mismo que Jesús. Tú lo has dicho. Cuidado, cuidado. Llega para ahorita mostrar que no estamos haciendo el trabajo como debería ser. Dale. Transforman en un hijo del demonio, mucho peor que ustedes. Mucho peor que ustedes. Siga. Hay de ustedes que son guías de ciegos. Hay de ustedes que son guías de ciego. Diga. Ustedes dicen, jurar por el templo... El 15, lea el 15. ¿Está leyendo el 15? Sí. ¿Está leyendo el 15 ya? Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforma en un hijo del demonio. Ese es el 15. Es el 15. Mucho peor que ustedes. ¿Y el 14 cuál era? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. ¿Hasta ahí llega el 14? Así que entonces siga leyendo. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano, y cuando se ha convertido, lo transforman en un hijo del demonio. Bueno, vamos a quedarnos allí y vamos a enfocarle en ese hijo de demonio. ¿Por qué dice hijo de demonio? Ustedes van a verlo. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, usted va a ver a un San Pablo cuando pone a diferencia la doctrina de Dios y la doctrina de los demonios. Obedecerle a Dios, obedecerle a los demonios. Dale. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aquí está. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos van a renegar de la fe y van a seguir espíritus de espíritus engañadores y doctrina de demonio. A ver, ¿no será eso lo que está pasando al interno de la iglesia? No solamente al externo, al exterior también. Porque existen dos clases de protestantes. Un protestante que tiene los pantalones en el puesto, protesta y dice: me largo de la iglesia, fundo otra iglesia o me voy para una secta. Y otro protestante que se queda dentro de la iglesia y protesta y no tiene pantalones para salirse de la iglesia. ¿O no?
son aquellos católicos que protestan. Yo soy católico, pero no me confieso. Yo soy católico, pero yo creo que la Eucaristía no es el cuerpo y la sangre de Cristo, es un mero símbolo. Además me lo dijo el cura tal, que es doctor en no sé qué, y es teólogo. ¿A mí qué me importa? Usted está de protestante. En los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Católico, ¿no estará metido usted al interior de la iglesia renegando de su fe? ¿Sí? Reniega del Papa, reniega de la iglesia, reniega de los sacramentos cuando le dice, su hijo tiene que hacer la primera comunión. ¡Ah! Llevarlo a la catequesis, ¿para qué perder tiempo? Reniega de la fe. Mira, debe pensar, usted tiene un novio, si usted tiene un novio debe pensar en matrimonio. ¿Yo casarme? No. Primero vivo unos años arrejuntado. Si me funciona, me caso. Si no me funciona, no me caso. ¿No está renegando de la fe? Parece hipócrita. Creo que está renegando de la fe al interior de la iglesia. Lo que la fe, lo que Dios le pide es que usted, si quiere tener hombre o quiere tener mujer, tiene esposa o esposo, debe cansarse. ¿Por qué no lo hace? Porque reniega de la fe. Y está metido en un grupo de apostolado y reniega de la fe. Eres catequista y reniega de la fe. No quiere que a los niños se les enseñe la Biblia. Porque eso es muy aburrido, porque los niños se van a cansar, porque ellos no van a entender. ¿Y cuál es la fe que nos han enseñado en la iglesia? Que la palabra de Dios es la semilla del reino, es una lámpara para nuestros pasos, es una luz en nuestro sendero. ¿Por qué no le enseña al niño eso? Es que yo estudié teología, saqué un diplomado en teología, y en teología me enseñaron que a los niños de catequesis no se les debería enseñar Biblia. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Qué hace con tu teólogo? Está haciendo a los niños hijos del diablo porque usted no ha sido capaz de enseñarle la palabra del Señor. Pero eso está escrito. Repítalo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Algunos católicos van a renegar de su fe. Unos se van a meter protestantes y otros se quedarán pero renegando de la fe. ¿No han visto curas renegando de la fe también? Hoy tenemos que luchar. Hoy la lucha de los cristianos no es solamente con los de afuera. Hoy la lucha de los cristianos es también con los de adentro. Porque más daño están haciendo los de adentro que los de afuera. Porque los de afuera ya cuando te llegan dice, la iglesia es la gran prostituta, el papa es la bestia, y ya dice, soy evangélico, se presenta ya como un sectario o como un protestante, y usted ya sabe a qué se va a tener. ¿Sabe cuál es el problema? Con los de adentro. Con el cargado del grupo tal, con el catequista tal, que tiene más puestos que un autobús, como un carro de transporte. En la iglesia, pero que, ¿cómo que dice la palabra? Reniega de la fe. Y mientras más cargos tenga, y mientras más estudios tenga, y más diplomados tenga, más aplasta a los demás, y más peso tiene para llevar a la gente a la perdición cuando reniega de la doctrina de la iglesia. Repítelo de nuevo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Siga. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Y doctrinas diabólicas. Esas doctrinas diabólicas se han introducido dentro de la iglesia, al interior de la iglesia. Pero no hemos sido capaces de darnos cuenta. ¿Y cómo nos van a dar cuenta si no conocemos la doctrina? ¿Cuándo renegamos de la fe? Cuando no la conocemos.
¿Por qué estamos haciendo que los demás sean hijos del diablo cuando le enseñamos doctrinas de demonios? Al renegar de la doctrina de la iglesia. Cuando usted no conoció la doctrina de la iglesia, cuando la conoció, pero a usted le parece que no es, y no comulga con eso, y dice, es que no estoy de acuerdo, y enseña lo que a usted le da la gana. Yo recuerdo que a mí me dio clase, y en paz descanse, un sacerdote. No lo pongo a modo de crítica, lo pongo a modo de ejemplo. Un sacerdote que me daba clase. ¿Y sabe qué nos daba clase? A los seminaristas. ¿Y sabe cuál era la clase que tenía que darnos? Los sacramentos. Y el hombre no creía en ninguno de los sacramentos. Y llegaron y hablaba de los sacramentos. Recuerdo que comenzamos, nomás comenzó a hablar de los sacramentos, era doctrina protestante. Yo me sabía la doctrina protestante. Y él toda la doctrina protestante enseñándola. Yo lo frenaba. Es que la Biblia no dice, en la Biblia no aparece que se bautizaran niños. El bautismo es para los niños, es para los adultos, para el perdón de los pecados, más nada. Además eso no es obligatorio, eso no es necesario para la salvación. Toda la doctrina protestante. ¿Qué hacía yo? Respeto y con amor. Me paraba, después que él daba la enseñanza, le decía, Padre, me perdona. Perdona. Tu palabra por delante de la mía. Pero por delante de la suya, la palabra de Dios. Buscaba capítulos y versículos y decía, la Biblia dice esto. Mis respetos, porque usted es mi profesor. Pero yo prefiero creerle a Dios y no a un hombre. Aquí están los capítulos, aquí están los versículos. La confesión. No hay que confesar con un hombre pecador. Hay que confesar directamente con Dios en la pata de un palo. Compruébelo con la Biblia. No es que el teólogo tal, el teólogo... A mí que me importa el teólogo, compruébelo con la Biblia. No, lo que pasa es que usted es un seminarista rebotado. Usted no me va a pasar la materia. Y no me pasa la materia. Ráspeme. Usted me coloca en el examen lo que yo digo o lo raspo. Llegaba al examen. Hable del sacramento de la confesión. Yo colocaba. Según el profesor, que es un hombre mortal como todos, que se lo van a tragar los gusanos, dice esto, esto y esto. Y según la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero, dice esto, esto y esto. No hay peor enemigo que el que está dentro de la iglesia. Y hoy los cristianos o nos formamos o nos deformamos. Si no nos formamos, va a llegar un cura a decirnos mentiras y no nos damos cuenta. Y no decimos, ¿y ahora qué creo? Vino un cura y dijo que la Eucaristía era el cuerpo y la sangre de Cristo. Y llegó otro cura y dijo que la Eucaristía era un mero símbolo. ¿Ahora qué hago? ¿Qué creo? Y de paso el que dice que es un mero símbolo, de paso es el canciller, o es el doctor, o es el teólogo tal. ¿Qué hago? Cuando el católico no está bien preparado, cuando no conoce la doctrina de Cristo, va a renegar de la fe para seguir doctrina de demonios. ¿Y cuántos catequistas están siguiendo doctrina de demonios dentro de la iglesia? ¿Y cuántos grupos de apostolado están siguiendo doctrina de demonios y enseñando las doctrinas de demonios en la iglesia? Y como enseñan doctrinas de demonios, cuando llega un sacerdote o un laico que con la palabra de Dios le enseña la doctrina de la iglesia, ese hay que hacerle la guerra y hay que sacarlo, porque o está loco o ese viene a pelear con los evangélicos. Y hay un lema muy bonito. Es que Dios es misericordioso. Dios tiene misericordia con todo. Todo es lo mismo. Un relativismo. Todo es lo mismo. Eso no hay problema. Al fin y al cabo, Dios es para salvar a todo el mundo.
Pues si Dios es para salvar a todo el mundo y Dios es misericordioso, como usted dice, ¿para qué mandó a Cristo? ¿Para qué Cristo mandó a los apóstoles? ¿Para qué los mandó a predicar? Basta con que digan, todos los pecadores serán salvos, listo. Hagan lo que les dé la gana, que yo soy misericordioso. Al final, todos están perdonados. No mandan ninguna iglesia, no mandan ningunos apóstoles, no mandan a predicar el evangelio, porque Él es un Dios misericordioso. Si Dios es un Dios misericordioso, no lo negamos y partimos de ahí. Yo soy misionero de la misericordia. ¿Y qué tengo que decirle al mundo? Que Dios es misericordioso, pero que esa misericordia de Dios llega a nosotros a través de la iglesia, a través de sus ministros. Cuando los mandó a predicar, vaya, prediquen el evangelio, quiere decir que el evangelio, vaya, prediquen el evangelio de toda cultura, el que cree, se bautice y se salvará. Quiere decir que la salvación no va a llegar por la predicación del evangelio de otro hombre, o sea, la misericordia de Dios, la salvación por medio de las manos de hombres. La misericordia de Dios está. La doctrina que nosotros debemos seguir es la doctrina de la iglesia. ¿Cómo un catequista sabrá cuál es la doctrina de la iglesia si no conoce el catecismo de la iglesia católica? Nunca lo ha leído, ni lo ha visto. ¿Cómo conocerá la doctrina de la iglesia si jamás se ha preocupado por comprobar en la Biblia lo que cree? Si le tiene un odio y le tiene pavor y le tiene alergia a la apologética, que no es otra cosa sino conocimiento de la fe para vivirla, para darla a conocer y para defenderla. ¿Cómo hace ese catequista? Doctrinas diabólicas enseñará cuando no enseña las cosas que Dios manda. Queridos hermanos, observen cómo el versículo 6 me autoriza a mí a decirles a ustedes lo que les estoy diciendo. Que hay muchos que reniegan en la iglesia, dentro de la iglesia, reniegan de la doctrina de Cristo y se pasan a la doctrina del demonio. Y que yo, sacerdote del Dios Altísimo, tengo que decírselo y tengo la autoridad por Dios para decirlo. Oiga, versículo 6. Si explicas estas cosas a los hermanos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Explicándole estas cosas a los hermanos. La Biblia me manda hacerlo y les manda a ustedes también hacerlo. Si le explica estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. ¿yo por qué les estoy diciendo esto con la palabra de Dios fundamentada en la Sagrada Escritura? Porque quiero ser un buen ministro de Dios. ¿Y por qué dice un buen ministro de Dios? Porque los que enseñan doctrinas diabólicas no son buenos ministros de Dios. Porque los catequistas que enseñan a los niños sin Biblia no son buenos ministros de Dios. Porque los grupos de apostolado que se reúnen y dan enseñanzas sin Biblia no son buenos ministros de Dios. Porque aquellos que están dentro de la iglesia, aunque sea cura y reniega de la fe de la iglesia, no es buen ministro de Dios. Repito el 6. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. Un buen servidor. Entonces, hay aquellos que recorren cielo y tierra y piensan que con eso, con que conquistar a una persona, ya lograron ser servidores de Cristo. Vengan a trabajar. Quiero que sean mis ministros, mis trabajadores, mis siervos. Está bien, sí, Señor, aquí estoy. ¿Pero está haciendo el trabajo? Ya estoy en un grupo de la iglesia, ¿pero está haciendo el trabajo? ¿O está dentro de la iglesia renegando de la fe? Siga. Alimentado con las enseñanzas de la fe. Oh, ¿qué tenemos que hacer todos los cristianos? Repítalo. Alimentado con las enseñanzas de la fe. ¿Acaban de oír? Repítalo por tercera vez. Óiganlo, paren la oreja. Alimentado con las enseñanzas de la fe. ¿Y cómo se van a alimentar de la enseñanza de la fe si no les gusta la apologética? ¿Cómo se van a alimentar de la enseñanza de la fe si no les gusta la Biblia? ¿Cómo conocerán su fe
fe si Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe entra por el oído y de la predicación, viene de la predicación y la predicación es de la palabra de Dios? Y usted le tiene fastidio a la palabra de Dios y piensa que ya pasó de moda. ¿Cómo lo va a hacer? Que alguien me explique. Ahora otra vez, repítalo. Repítalo de nuevo. De nuevo lo que estaba leyendo. Si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús. No dice será un peleador. Si se lo explica, no será un peleador, será un buen servidor. ¿Ahora comprenden por qué yo me tomo el tiempo de explicarles a ustedes las Escrituras? Porque quiero ser un buen servidor. Ya me pueden criticar, critiquen, ya me pueden maldecir, ya me pueden insultar. Hagan todo lo que le venga en gana. Yo les perdono. Se la arreglarán con Dios cuando se mueran. Yo no voy a tener problemas. Con ustedes no voy a pelear. Sigan. Alimentado con las enseñanzas de la fe. Católico, ¿se está alimentando usted con la enseñanza de la fe? Carismático, ¿se está alimentando con la enseñanza de la fe? ¿O solamente aplaude y dice aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor? Hey, ¿solamente con eso? Hay que ¿otra vez? Alimentado con las enseñanzas de la fe. Cuando usted no se alimenta con la enseñanza de la fe, va a caer en doctrinas diabólicas. Porque dentro de la misma iglesia alguien te va a enseñar cosas distintas. ¿Qué vas a hacer? Prepárate. ¿Cómo? Alimentándote con las enseñanzas de la fe. Vaya, prepárate, haga retiros de formación, estudie los documentos de la iglesia, estudie la Biblia. Repítalo y sigue. Alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? La fe y además. Y de la sana doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar los católicos? Y de la sana doctrina. Que escuchen los carismáticos, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Y de la sana doctrina. Que lo escuchen los cursillistas, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Y de la sana doctrina. Escuchen los catequistas, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Y de la sana doctrina. Catequistas, grupos de apostolados, sacerdotes, seminaristas, diáconos, señores obispos. Tenemos que alimentarnos con la fe que viene de la palabra de Dios. Y tenemos que, dice Pablo a Timoteo, que tenemos que conocer la sana doctrina, porque si no la conocemos, ¿qué es lo que nos van a entregar los mismos hermanos dentro de la iglesia? Doctrinas diabólicas, y vamos a correr cielo y tierra para conquistar a una persona y lo vamos a hacer hijos del diablo peor que nosotros, porque no conocemos la doctrina de la iglesia. Y no estamos enseñando eso a los hermanos. El diablo lo sabe y por eso el diablo odia la apologética y por eso odia al cura toro. Y por eso hay gente, grupos de apostolados, laicos que tienen poder en la iglesia que no permiten que yo vaya a predicar en su parroquia. Y le dicen al cura, es que ese cura viene a pelear con los evangélicos. Es que ese cura nos tira muy duro. ¿Qué quiere? ¿Que les aplaude todas las cosas que hacen? La palabra de Dios es clara. Si no le estuviera hablando yo con capítulos y versículos, está bien. Siga. Alimentado con las enseñanzas de la fe y de la sana doctrina que ha seguido. Rechaza las fábulas esotéricas. Otra vez. Escuche la palabra que utiliza. Rechaza. Católico. Otra vez. Rechaza. Carismático. Rechaza. Sillista. Rechaza. Catequista. Rechaza. Rechaza cosas que usted no hace. ¿A quién rechaza usted? Al cura toro. A ese sí rechaza. Porque usted estudió pedagogía. Usted tiene un título, ¿cómo se llama? Un diplomado en teología y le enseñaron a rechazar la Biblia. La Biblia dice otra cosa. Rechaza otra vez. Rechaza las fábulas esotéricas. Rechaza las fábulas.
Esas fábulas, cuentos de vieja. Oh, cuidado. Verdaderos cuentos de viejas. Esas doctrinas diabólicas. Eso que le están enseñando a los niños en la catequesis son cuentos de viejas. Cosas que no sirven para nada. Los niños pierden la catequesis. Ya basta de enseñarle a los niños en la catequesis a dibujar, a pintar, a dinámicas, a bailar. ¿A mí qué me importa eso? Comiéncele a enseñar la palabra del Señor. Rechaza los cuentos de vieja, que llegó un teólogo con un diplomado diciendo que acaba de descubrir que la hostia es un símbolo. Esos cuentos de viejas o doctrina diabólica. Recházalo. No le haga caso. ¿Por qué le hace caso? ¿Dónde está tu fe? ¿No sabe la doctrina de la iglesia? ¿Nunca la ha escuchado? ¿No sabe distinguir entre el bien y el mal? ¿No es capaz de distinguir cuál es la doctrina de la iglesia? ¿Qué es lo que enseñó Jesucristo? ¿Qué está pasando? Sigue. Rechaza las fábulas esotéricas, verdaderos cuentos de viejas, y dedícate a la piedad. Dedícate a la piedad. Piedad significa respeto por Dios y las cosas de Dios. Diga. Y dedícate a la piedad como a tu deporte. Diga. La ascesis corporal no es de mucha utilidad. La ascesis corporal no es de mucha utilidad. Siga. La piedad, en cambio, es útil fuera de toda discusión. Que usted se prepare para tener fibra así como yo, eso no es de mucha importancia. Pero que usted se prepare en la vida espiritual, en lo relacionado con Dios, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios, eso sí que es calidad. Eso sí que es lo maximito. Eso sí que vale la pena. Y escuche lo que viene. Pues Dios le prometió la vida. Pues Dios prometió la vida al que se preocupe por eso. Siga. Tanto la presente como la futura. Dios te promete la vida aquí y te promete la vida futura. Pero para eso rechaza los cuentos de vieja. Pero para eso conozca su fe. Pero para eso estudia la doctrina sana. Para que no te metan con doctrinas diabólicas. Dijo un carismático por allá en Caracas, en Venezuela, representante de la renovación carismática de los jefes allá. Me tocó que ir a una reunión y era la reunión de los protestantes y había un delegado por la Iglesia Católica, la Sociedad Bíblica Unida, y yo fui porque tenía que ir a comprar unas Biblias y nos dieron una enseñanza. El coordinador, el encargado de el que representaba la Iglesia Católica ante la Sociedad Bíblica Unida. Ante los protestantes había uno que representaba la Iglesia Católica, pues. Y ese llegó un día y se paró en medio de todo y dijo a los obispos y a los curas, dijo: yo no sé cuándo la Iglesia Católica va a aceptar que María tuvo más hijos. Ya basta de engañar a la gente tanto tiempo. 2000 años engañando a la gente de tantas mentiras. Ya llegó la hora de que los católicos asuman con responsabilidad y valentía que María no fue virgen. Y que le hablen a la gente claro. Y se paró ante la renovación carismática y dijo: debo decirle que aquí en Caracas, al menos donde yo soy coordinador de la renovación carismática, ya estamos enseñando que María no es virgen. Nosotros ya lo enseñamos. Y yo estaba así, escuchando los cuentos de vieja. Y yo dije: ¿algún obispo va a hablar? ¿Algún cura va a hablar? Nadie. Todo el mundo silencio. Me paré yo. Y le dije: mire, el hecho de que usted no sepa que María es virgen y no sepa los fundamentos bíblicos, no quiere decir que María ya dejó de ser virgen. Le voy a dar capítulo y versículo. Pa. Y si no estoy de acuerdo, compruébemelo con la Biblia, lo contrario. Pero voy a decir mentiras. Nadie
nadie dijo nada. Nos falta, comenzando por los curas, nos falta conocer la doctrina de la Iglesia Católica fundamentada en la Biblia. Porque la conocemos, pero no fundamentada en la Biblia. Y porque no la fundamentamos en la Biblia, ya hay curas que están enseñando doctrinas diabólicas. Porque no se la fundamentaron en el seminario y están en el aire. ¿Lo agarro protestante? Listo. Un día me tocó. Fui a una diócesis y me dice el padre, tengo un problema. ¿Y qué pasó? Que mi vicario, tengo un problema con mi vicario. ¿Qué? Que mi vicario es amigo de los pastores porque él es ecuménico. Es ecuménico. Y es amigo de los pastores pentecostales unidos. ¿Y sabe qué? El sábado llegó a bautizar y ahora no quiere bautizar niños. Y ahora va a bautizar en el nombre del Señor Jesús y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque acaba de descubrir que estaba en un error. No puede ser, ¿sí? ¿Será que usted dialoga con él? Le dije, sí, pero en público. Digo, déjeme hablar con él. Habló con él y dijo, sí, aceptó. Pero que él no lleva sotana, no lleva clérigma para que la gente no se dé cuenta y que esté en un lugar distinto. Yo le dije, bueno, está bien. Una cantidad de gente como aquí. Tenía un retiro de 3 días, viernes, sábado y domingo, comenzando en la tarde. Y comencé. Cuando dije, alguien tiene que hacer una pregunta, el cura pasó al frente. Nadie sabía que era cura, solamente yo. 3 días me atacó. ¿Cuál protestante? Parecía tener un pastor protestante al frente. Ya le habían lavado el cerebro. Y debatimos. Tácata, tome con la Biblia, tome y deme, tome y deme, tome y deme. No hubo necesidad de que más nadie preguntara. Él hizo todas las preguntas durante los 3 días. Pero le fui mostrando con la Biblia la doctrina de la Iglesia Católica. Cuando terminamos, me llamó aparte y me dijo, gracias Padre, ha renovado mi fe, ha renovado mi sacerdocio. Y después me llamó el párroco, gracias Padre, el hombre ya cortó la amistad con los pastores y ahora sí está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por andar escuchando, cuento de Dios. Si no fundamentamos la doctrina, si no la conocemos, vamos a enseñar doctrinas diabólicas. ¡Qué dolor! Lo repito, me duele el alma al escuchar doctrinas diabólicas en la Santa Madre Iglesia Católica. Sí. Escuchar, por ejemplo, algunos sacerdotes que dicen, hay que permitir, y yo permito que se casen hombre con hombre y mujer con mujer. ¿Quién no puede detectar con claridad que es doctrina diabólica? Cualquier persona que tenga uso de razón lo puede entender. Pero ¿hasta dónde llegamos? No tener clara la doctrina de la Iglesia. Siga. Aquí tienes una doctrina segura. Aquí tienes una doctrina segura. Carismático, cursillista, legionario, catequista, grupo de juvenil, padre de contral. Aquí tienes una doctrina segura. Que lo digan los sacerdotes y que lo digan los fieles que ahora están estudiando la apologética. Si su fe no se ha fortalecido, si no la están disfrutando como se disfruta un caramelo que tiene por dentro miel y la están saboreando, ustedes mismos que han comenzado a ver los videos, díganme, ¿no la han disfrutado? ¿No la han saboreado? ¿No les ha pasado algo así como que no quiero dejar perder un instante, como que quiero seguir, y el otro video, no lo han saboreado? ¿No han fortalecido su fe? Claro que sí. Porque aquí tenemos una doctrina segura. Y
el diablo quiere sembrar doctrinas diabólicas dentro de la iglesia. A ver, llegó la hora de que despertemos. Abramos los ojos. No nos confiemos. Siga. Aquí tiene una doctrina segura. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Ahí sí puedes confiar. ¿Por qué doctrina segura? Porque cuando yo les digo, el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Es decir, que le puedo comprobar que la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica está fundamentada, tiene su sustento en las Sagradas Escrituras. Y se la doy con capítulos y versículos. Por eso los protestantes rechinan los dientes cuando me escuchan y no pueden refutarme. Cuando se les acaban los argumentos. Porque aquí nosotros en la Iglesia Católica tenemos una doctrina segura, solamente que no la conocemos. Ese es el problema que tenemos. Repítalo y sigue. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Ahí usted confía a ciegas. Siga. Sufrimos y luchamos. ¡Epa! Cuando usted predica esa doctrina segura, ¿qué le espera? Sufrir y luchar. ¿Contra quién va a luchar? Contra los miembros dentro de la iglesia que tienen doctrinas diabólicas. ¿Quién te va a hacer sufrir? Los mismos del grupo de apostolado, los mismos de adentro. Pero dice el apóstol, ¿hay que echarse para atrás? No, hay que sufrir. Otra vez. Sufrimos. En castellano, hay que sufrir más que una gata ladrona. Vamos a llevar más palo que una gata ladrona. Nos van a dar palo los mismos de la iglesia. Pero les doy un secreto. Bajen la cabeza. Nunca olviden que al humilde Dios lo enaltece. Y dele gracias a Dios cuando se encuentre dentro de la iglesia unos fariseos hipócritas, razas de víboras, sepulcro blanqueado, que enseñan doctrinas diabólicas y que andan enseñando otras cosas. Dele gracias a Dios cuando le den palo. Y dígale, Señor, gracias, porque me está purificando como el oro en el crisol. Vale la pena llevar palo por esto. Ustedes no tienen ni idea de por donde yo he pasado, los golpes que me han dado dentro de la iglesia, para yo predicar aquí en el mundo entero, para llegar donde estoy, que ustedes piensan que a lo mejor es todo color de rosa. No, yo he llevado más palo que una gata ladrona, y la he llevado de obispos, de sacerdotes, y de peor todavía, de laicos. Los obispos me han, algunos contaditos, me han dado golpes, pero suavecito. Los curas me han dado golpes, pero suavecito. ¿Saben quién me han golpeado duro? Los laicos. ¿Sabe por qué? ¿Quiere conocer a Jaimito? Dale un carguito. Se creen los dueños y señores de la tierra cuando se le da un cargo. Nadie me ha golpeado tan duro como los laicos. Cuando le dan un puesto en la parroquia o en la diócesis. Incluso me han tratado groseramente, sabiendo que soy sacerdote, sabiendo que soy ministro de la misericordia, misionero de la misericordia enviado por el Papa. ¿Y usted cree que yo he levantado la voz para con ellos? ¿Usted cree que me he quejado con el Papa? ¿Usted cree que le he dicho, negro tiene sus ojos? Rollo peleta, donde no te permitan, no te metas. Solamente le digo a Dios, sea juez entre él y yo. Tú me elegiste tu sacerdote y me enviaste. Este no me deja trabajar, sea tú quien juzgue. Y me voy. En castellano, cuando vayas a predicar y no te reciben, sacúdase de los pies, no se lleve ni siquiera el polvo de los pies, que el día del juicio habrá menos rigor hacia Sodoma y Gomorra que para esa gente.
Pero no te pongas a pelear. No te amargues la vida. No. Si te humillas, Dios te enaltece. Una puerta se cierra, mire, se abre. Y Dios hace que los faraones de esta tierra endurezcan su corazón para que se vea el poder de Dios en medio de su pueblo. Y eso ustedes lo han visto. Después de llevar tanto palo, ahora estoy predicando por el mundo entero y mucha gente se está convirtiendo. Y aquellos se muerden la lengua de rabia. Dentro de la iglesia. Sí. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. ¿Escucharon? ¿Por qué sufrimos? ¿Y por qué luchamos? Porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué luchamos? Porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo. ¿Por qué usted no ha luchado? ¿Por qué usted se desanimó? ¿Por qué no siguió adelante? ¿Por qué se afligió? Porque no tiene la esperanza puesta en Dios. Porque perdió de vista el centro. No sabe hacia dónde se dirige. No sabe lo que busca. Lo cortaron. Lo desinflaron. Y ahora no quiere ir más a la iglesia porque lo miraron feo. Sí, doña Petra me miró feo. Que si la mirara, dijo el bobo, si la mirara, mataran, yo ya me hubiese murido. ¿Sí? Así también dice usted, porque me torció la lengua, me sacó la lengua, porque me torció los ojos. Niños en la fe. Jesús decía, cuando los insulten, cuando los calumnien, cuando los maltraten por causa mía y el evangelio, salten de contento, alégrense, su recompensa será grande en los cielos. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su esperanza? Siga. Sufrimos y luchamos porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Dios vivo, Salvador de todos los hombres. Salvador de todos los hombres, pero escuche. En especial de los creyentes. De nosotros los creyentes. Pero si creemos en su doctrina, pero si mantenemos la fe firme, si no nos vamos con doctrinas diabólicas, para los que creemos. Siga. Recomienda todas estas cosas y enséñenlas. ¿Por qué lo estoy haciendo? Ahí está escrito. Se las estoy recomendando y se las estoy enseñando porque yo las he vivido. Y no solamente porque las he vivido, las he leído en la Sagrada Escritura y he visto que se cumple la palabra de Dios. Siga. No dejes que te critiquen por ser joven. Hay un caramelo para los jóvenes. Jóvenes, te van a criticar por ser joven, o porque eres nuevo en la parroquia, o porque eres un grupo de apostolado nuevo, o porque es novedoso, leer la Biblia es algo novedoso, y ellos están comenzando a leer la Biblia, te van a criticar, te van a insultar. No dejen, no le pare a eso, que digan, decía un santo, mire, que dicen de ti, y él, ¿qué dicen? Que digan. ¿Qué dicen? Lo importante es que usted mire, ¿qué dicen? Si es verdad, corrígete. Si es mentira, que digan. Diga. Trata de ser el modelo de los creyentes por tu manera de hablar. Trata de ser un modelo para los creyentes en la manera de que no diga groserías. En la manera de hablar. ¿Cómo tratas a los demás? En la manera de hablar. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Cuando conversas, ¿de qué hablas? Siga. Tu conducta. Tu conducta. Y escucha lo que viene. Tu caridad. Tu caridad. Y ahí pongan la oreja, paren la oreja. Tu fe y tu
vida irreprochable. Tu fe y tu vida irreprochable. Siga. Mientras llego, Yo me voy y yo no sé cuándo volveré. Pero mientras vuelvo, dedícate. le voy a poner una tarea a los cursillistas, los carismáticos, los legionarios, los catequistas. Yo me voy, pero mientras vuelvo, Dedícate dedícate, significa dale tiempo, dedícate, ¿a qué? a la lectura. ¿A qué? A la lectura. ¿A qué? A la lectura. Porque ahora los catequistas no quieren leer, los cursillistas tampoco, los carismáticos tampoco, los cristianos no quieren leer la Biblia. ¿Y qué dice Pablo? Dedícate a la lectura. Porque hay tantos católicos perezosos que no quieren leer. Si esa es la palabra de Dios, ¿por qué no la leen? Se van a morir y van a poner, seguro que el Padre va a tener que hacer una lápida para cada uno cuando se muera. Aquí yace Petronila, que murió y nunca leyó la Biblia. Aquí está don Pánfilo, muy creyente, muy católico, apostólico y romano, pero murió y nunca leyó la Biblia, que lo podía dar la luz y la sabiduría que lo iba a salvar. Otra vez repítalo. Mientras llego, dedícate a la lectura. Este es el problema que tenemos, que no leemos la Biblia. Siga. A la predicación. Y no predicamos. ¿Para qué vamos a predicar? Hay que dejar a la gente que haga lo que le dé la gana. ¿Para qué? Eso es lo mismo. ¿Para qué vamos a predicar? No hay que pelear con la Biblia, porque al predicar le llaman pelear con la Biblia. Los católicos modernos llaman predicar, eso es pelear con la Biblia. Ahora ellos van y hablan con la gente, pero no les habla de la palabra de Dios, para que no se ofendan. Dedícate a la predicación. Siga. Y a la enseñanza. Y a la enseñanza. Usted lee, se forma, se alimenta. Y después que se alimente, usted se dedica a la predicación. Esto es lo que tenemos que hacer. Leer para dedicarnos a la predicación. ¿A ustedes no les llama la atención y ustedes no han visto que yo les predico y no toco la Biblia? ¿Usted cree que es por arte de magia? ¿Sabe qué? Yo he creído esto. Yo lo estoy predicando porque lo creo. Porque yo me he sentado a leer la Biblia una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, llevé la cuenta hasta 6 veces de leerla completa. Y después perdí la cuenta. Ahora me pongo a predicar. Entonces Dios me ilumina. Entonces el Espíritu Santo me recuerda las citas. Y llega. Cuando un protestante me dice, es que la Biblia dice tal cosa, de una vez el Espíritu Santo me dice, error. Y por eso le digo, muéstremelo, no sea mentiroso, no existe. Y dan vuelta y busca para allí, busca para acá. Dice, yo sé que existe, pero no sé dónde. Mentiras. Por eso a mí no me caen las mentiras los protestantes. Porque yo antes de pararme aquí, dice el Pablo, dedícate a la lectura, a la predicación, a la enseñanza. Claro, tengo que leerlo. Si quiere la niña me lee, usted se queda ahí. Ezequiel capítulo 3. Para que ustedes vean, primero tengo que leer, tengo que comerme ese rollo, ese libro, tengo que comérmelo. Y después predicar. Escuche como dice Ezequiel. Me dijo, hijo de hombre. Eso es contigo y es conmigo. Come lo que te presento. Come lo que te presente y va a ver que no es sopa paraguaya. Van a ver que no es sopa paraguaya, dale. Cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Después que se lo coma, usted ya estará preparado para ir a hablarle a la casa de Israel. Es decir, sin antes habérselo comido, no podrá ir a predicar, porque irás a predicar doctrina de hombre o de doctrina de demonios.
come primero este rollo. A ver, dale otra vez, ¿cómo? Cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Después que se lo coma, vaya a predicar. ¿No es lo mismo que está diciendo Pablo? Dedícate a la lectura y después a la predicación. Cómete el rollo, cómete la Biblia, léala y después sí vaya a predicar. Porque nadie da lo que no tiene. O aquí entre nos, que no nos escuchan los evangélicos. Que no nos escuchan, aquí entre nos. ¿No le ha pasado a usted que dice el párroco, vamos a misionar? Vamos a una misión, vamos a evangelizar toda la parroquia. Todos los grupos de apostolado vengan que vamos a evangelizar. Obligatoriamente. El que no venga queda excomulgado. Y usted llega ya todo tembloso. ¿Y qué voy a decir? Dios mío, ¿y qué voy a decir? Y si me encuentro un evangélico, ¿qué hago? Dios mío. Y llega allí y le dice al párroco, bueno, ustedes van a ir a evangelizar. Y usted dice, pero, uy, ojalá que el Padre nos prepare. Que el Padre, bueno, ustedes si están en un grupo de apostolado, ya se supone que están preparados. Y usted dice, Dios mío, ¿y yo qué hago? Y yo lo digo por experiencia. Cuando yo era seminarista me mandaban a evangelizar, así. Y yo decía, y cuando me encuentre un evangélico, al final decía un cura, y luego se van a evangelizar, pero cuando lleguen a una casa de un evangélico no pierdan tiempo con él, pasen a otra casa. Y gracias Señor, gracias. ¡Qué maravilloso! Esto es espectacular. Gracias. Y si ustedes no conocen, háganse acompañar de una viejita que conozca las casas. Y uno, cuando llegaba a evangelizar, lo primero que decía, ¿quién conoce aquí la comunidad? Doña Petronila. Doña Petronila, vamos. Mijitico, esta casa son evangélicos. Gracias, señora. Ahí no vamos a perder tiempo. No hay que perder tiempo. Seguimos. ¡Qué maravilla! Y voy a predicarle a esta gente. Y doña Petronila, ¿y de qué le hablamos a este? Háblele del amor de Dios. Dios te ama, hermano, Dios te ama. Dios te bendiga. ¿Y cómo está el trabajo? ¿Cómo están las cosas? Mucho calor, ¿verdad que sí? Sí. Y ahí habla un ratico uno. Y mire, ¿y usted quiere un cafecito? Sí, me tomo un cafecito. Si hay pan también. Y después salía, ya evangelicé. Y salía que... como 100 casas, ya evangelicé. Y a ninguno le predicaba la palabra de Dios. ¿No le ha pasado a ustedes así? Esa es una evangelización. Y después decimos, esperemos que la gente se convierta. Algún día se va a convertir. Ahí se muere. ¿Va a convertir la gente? Mentira. ¿Sabe quiénes son los que van a convertir? Los católicos que fueron a evangelizar y le salió un evangélico con la Biblia y le dice, siéntese ahí, porque los curas no le enseñan a ustedes la Biblia, los curas le hablan de pura filosofía y teología. Ahora usted va a escuchar a un hombre que le predica la palabra de Dios. Y usted dice, sí, los evangélicos saben muchísimo. Porque la Biblia dice, Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Dice, usted no me escucha porque usted no es de Dios. Y usted se sienta a escuchar. El protestante le sembró duda. Usted terminó la evangelización. A los pocos días, como que ya no quiere estar en la iglesia católica, como que está desanimado, y lo que le dijo el evangélico le da vuelta en la cabeza, y usted dice, ¿será verdad? Ellos saben muchísimo de Biblia, me lo comprobó con la Biblia, y no se le ocurra ir a preguntarle al cura lo que le dijo el protestante, porque si llega y le dice, mire, padre, tú sabes que me encontré un evangélico y me dijo que nosotros adorábamos las imágenes. Usted lo que está allá, usted ya tiene la mente dañada. Dígale que nosotros no las adoramos, que nosotros solamente las veneramos, ya, listo. Ponga a pararle a ellos. Y usted se va para su casa. En la noche, cuando se despierta a las 3 de la mañana, Dios mío, ¿quién tendrá la verdad? Yo quisiera ser evangélico, pero mi abuela era católica, mi mamá también. ¿Qué voy a hacer? ¿Yo qué dirán mis hijos? Sinvergüenza, vagabundo, raza de víboras, sepulcro blanqueado, paraíso hipócrita. ¿Por qué no se come el rollo primero? Repítalo, mujer. 3, 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que te presento.
cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Después que se lo coma, vaya a predicar. Siga. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo. Ese rollo, las Sagradas Escrituras. Siga. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo. Ahora llénate. Oigan, y yo doy testimonio que es así. Y los que están comenzando a leer la Biblia pueden decir si es verdad o mentira. Pongan la lupa y háganle zoom para que vea cuando usted comienza a leer la Biblia qué pasa. Dale. Con este rollo que te doy, lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dulce como la miel. Cuando usted comienza a escudriñar las Escrituras, ¡qué rico! ¡Qué sabroso! A mí cuando estoy leyendo la Biblia y alguien me llega a fastidiar, me enfurezco. Me da una molestia que lleguen a tocarme la puerta, que lleguen a llamarme. No me importa que sea para comer, no me importa que haya llegado el presidente de la República. A mí qué me importa. Cuando estoy leyendo la Biblia, ¡ay! Me extasío. Y quiero más. Los que ya comenzaron a leerla, verá que la palabra de Dios es dulce como la miel al paladar. Sigue. Me dijo, hijo de hombre, anda a la casa de Israel y dile mis palabras. Después que usted se come el rollo, usted va a ir a predicar. ¿Y qué es lo que usted va a predicar después que se comió el rollo? Y dile mis palabras. ¿Qué es lo que usted le va a predicar al pueblo después que se coma el rollo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Un día me tocó que ir a una comunidad donde los evangélicos tenían al padre que le llegaban a predicar al padre y el padre estaba desesperado. Y me dijo, padre, ¿será que usted viene para que hablemos con los evangélicos? Le dije, sí, y fui. Y llegué y los evangélicos no fueron. Entonces el padre me dijo, uy, esto me da rabia. Vamos a la radio. Y por la radio los atendemos. Y mientras ellos llaman, yo hago de evangélico y usted me responde. Yo lo ataco y usted se defiende. Le dije, bueno. Llegó el padrecito y comenzó a atacarme. Solamente me dio el primer ataque, no más. Me soltó una y yo comencé a responderle y las llamadas. Eran 3 teléfonos que estaban para tener. Y esos estaban... El primer pastor evangélico. El cura, nos alegra que esté hablando así por la radio, que nos dé oportunidad para nosotros compartir. Pero sepa que nosotros somos cristianos evangélicos. A nosotros nos habla con Biblia. O si no, no te escuchamos, o si no, no te creemos. Y les dije, precisamente vengo a hablarles con Biblia. Eso es lo que quiero. Y bueno, y soltaba un pastor y agarraba al otro y me lanzaban una y yo las agarraba, las hacía así, las agarraba y se las devolvía. ¡Pum! Y ahí íbamos. ¡Pa! Y entonces ya fueron bajando la guardia y me tocó que atacarlos yo. ¿Por qué ustedes dicen esto si la Biblia dice lo contrario? ¡Pácata! En tal capítulo, en tal versículo dice esto. ¡Pácata! Y en el tal capítulo, en tal versículo dice ¡pácata! Al fin rompió un pastor y llamó y dijo, yo no estoy de acuerdo con este cura. Pura Biblia. Ya llevamos 4 horas debatiendo. Y él se dio cuenta que me llamaba un testigo y le respondía con Biblia. Me llegaba un evangélico y le respondía con Biblia. Un adventista con Biblia. Un mormón con Biblia. Y a todos le respondía con Biblia. Y él al final se cansó de tanta Biblia. Dijo, este cura no tiene bravo porque es pura Biblia. Y le dije, y al comienzo, ¿no escuchó el primer pastor que dijo que quería que fuera pura Biblia? Dice la Sagrada Escritura que lo que le vamos a predicar al pueblo es la palabra de Dios. Ahí entra la fe. Ahí los hacemos hijos de Dios. Ahí les estamos enseñando doctrina de salvación.
Ahí estamos cumpliendo el mandato de Cristo de Marcos 16:15. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Cuando los católicos van a cumplir ese mandato del Señor, que los apóstoles la cumplieron a cabalidad hasta tal punto que dieron la vida? ¿Cuándo? Los católicos no están predicando la palabra del Señor. Me duele el corazón, me duele el alma decirlo, pero son muy pocos los sacerdotes inclusive que están predicando la palabra del Señor. Cuando el mandato es: vaya, prediquen el evangelio. ¿Para qué los llamó Cristo? Según Marcos 3:13, los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Padre, yo estoy trabajando dentro de la iglesia católica. Yo estoy conquistando gente para Dios, porque yo estoy en un grupo de apostolado y hacemos retiro. Y a ver, pregunto, ¿y le está predicando la palabra de Dios? Ah, no, padre, porque ahí se nos prohíbe predicar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué, padre? Les voy a contar. Porque es un grupo de apostolado donde van incluso evangélicos. Entonces mejor no se toca la palabra de Dios para que no haya problema. ¿Me entiende, padre? Ah, sí te entiendo. Perfecto, te entiendo, perfecto. ¿Sabe qué? Ustedes, esos hipócritas que recorren mar y tierra para conquistar a uno, y lo hace hijos del diablo peor que usted. Porque no está cumpliendo la tarea. Usted no está trabajando como el Señor manda. ¿Cómo manda el Señor? Lea Marcos 16:15, si alguno lo tiene. Usted no me pierda ninguno de los dos donde va. Marcos 16:15. Tarea. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El católico que no haga caso a este mandato de Dios no está haciendo el trabajo que tiene que hacer en el grupo de apostolado, donde está calentando bancas en la iglesia, pero que está con los brazos cruzados y no está trabajando por el reino de Dios. Ni entra, ni deja entrar, ni lava, ni presta la lavadora. Ni predica la palabra de Dios, ni deja que venga otro que sí la predique. ¿Qué problema tenemos en la iglesia? Y si predicamos, eso es pelear. Y si predicamos, eso es faltarle el respeto al otro, faltarle a la personalidad. Eso es falta de caridad. Se está metiendo con la vida del otro que no quiere escuchar. Vamos a ver. El que crea y se bautice se salvará. Ahí está. La predicación es motivo de salvación. Y si eso es verdad y no es mentira, y esa es la tarea que Cristo le mandó a la iglesia, ¿por qué los católicos están con la boca tapada? ¿Y cómo van a salvar a la gente? Si Jesús dijo: vaya, prediquen el evangelio con la condición que el que crea se salvará. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Si los católicos están con la boca cerrada, si no quieren leer la Biblia, si les prohíben leer la Biblia los que están encargados del grupo y los otros tontos le hacen caso. Porque le prohíba, eso es necesario que le prohíban, pero que usted le haga caso, ¿a quién sigue? ¿A Dios o a los hombres? ¿Se acuerdan de allá? No lo vamos a leer, pero tarea para la casa, lo pueden leer ustedes. Hechos 4, del 18 en adelante, cuando les prohibieron a Juan y a Pedro predicar la palabra del Señor, y él les dijo: juzguen ustedes mismos, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Los metieron presos, pero hicieron caso a la palabra de Dios. Católicos, hoy perdónenme que les diga la verdad así de claro. Perdónenme. Pero recuerden lo que dice allá. Vamos. Lo que dice allá, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo. Vamos a leerlo desde el 7. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7.
Con todo, llevamos este tesoro en vasos de barro. Llevamos este tesoro en vasos de barro. Siga. Para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios. Se vea como obra de Dios. El Evangelio es un tesoro llevado en vasos de barro. Pasa el versículo 13. Tenemos el mismo don espiritual. Vamos a ver si ustedes lo tienen. Otra vez. Tenemos el mismo don espiritual. Vamos a ver si tenemos todos el mismo don espiritual. Otra vez. Tenemos el mismo don espiritual de fe. ¿De fe? ¿Cuál? Que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos. ¿Qué está diciendo en castellano? Que el que no habla, que el que no predica, es porque no cree. Claro está, eso no es con ustedes, eso es con los que no vinieron. Repita el 13. Tenemos el mismo don espiritual de fe que tenía el que escribió. Creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Yo les estoy predicando a ustedes porque lo creo. Por eso les predico. También nosotros creemos y por eso hablamos. Quiero que ustedes también crean, catequistas, y prediquen lo que creen. Grupos de apostolado, crean y prediquen. Pase a 1 Corintios capítulo 9. Vamos a ver el versículo 7, ¿será? A ver si es el 7. 1 Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Qué soldado va a la guerra? ¿Está leyendo el 1 Corintios 9:7. 9:7? Entonces lea el 9:16, pues. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo y provee de mí si no... Leyó mal. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Otra vez. Escuchen, católicos. Escuchen, catequistas. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Pobre del catequista que no le enseñe a los niños el Evangelio, la palabra de Dios. Escuchen, carismáticos. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Escuchen, cursillistas. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Escuchen los del camino. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Escuchen todos los católicos que dicen estar trabajando en la iglesia en un grupo de apostolado. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Escuchen los curas. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Y escuchen, señores obispos. Y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Siga. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Siga. Pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Es un mandato. Y si es un mandato, no queda más que cumplirlo. Hay que cumplirlo. ¿Por qué no lo estamos cumpliendo? Un gran problema. 2 Corintios 4:1. 2 Corintios 4:1. A ver si ustedes y yo le hacemos caso a San Pablo. Ese es nuestro ministerio. Escuchen. Ese es nuestro trabajo.
Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro encargo. Dale. Y como lo tenemos por gracia de Dios. Y como lo tenemos por gracia de Dios, no nos desanimemos. No nos desanimemos. Digamos adelante. No nos callemos por falsa vergüenza. Otra vez. No nos callemos por falsa vergüenza. No se callen por falsa vergüenza. Que los católicos se callan por falsa vergüenza. Es que me da pena ofender a los hermanos cristianos evangélicos. Es que me da pena que el cura se ponga bravo. Yo no quiero que el cura se ponga bravo conmigo. Es que yo no quiero que el hermano del grupo de apostolado se ponga bravo. Mejor me callo por falsa vergüenza. Es una vergüenza falsa, tonto. Ahí es donde usted no tiene que tener vergüenza. Para predicar la palabra de Dios no tiene que tener vergüenza. Una vez me tocó que predicar a los curas y el obispo, en vez de irse, porque el retiro era para los curas y él no tenía que estar ahí, se metió y se puso atrás también a escuchar a ver cómo predicaba y a ver qué le decía a los curas. Y yo le dije, Espíritu Santo, ilumíname una cita para los obispos. Y cuando él estaba escuchando lo que le decían los curas, busqué una donde hablaba de los obispos y le dije, Monseñor, el único obispo aquí es usted. ¡Pacata! Y no nos podemos callar por falsas vergüenzas. ¿Usted cree que mucha gente dice, ay, padre, pero usted no... Oye, fulano se puede poner bravo, ¿a mí qué me importa? ¿Lo pueden matar? Ay, sí, será el primero que han matado. Ay, sí, a lo mejor nunca me voy a morir. Ay, sí. ¿Cuántos cristianos no dieron la vida por el evangelio? ¿Y nosotros qué? ¿Callarnos por falsa vergüenza? No, Señor. Repítalo. No nos callamos por falsa vergüenza. No nos callamos por falsa vergüenza. Siga. No andamos con rodeos. ¿Qué? No andamos con rodeos. Al pan, pan y al vino, vino. Ya basta de los católicos hipócritas fariseos que andan con rodeo. No, Señor. Llama al pan, llámelo pan. Y al vino, llámelo vino. Ahora le está dando rodeos. Sigue. Ni desvirtuamos la palabra de Dios. Ni tampoco le quitamos el valor a la palabra de Dios. No, es que la palabra de Dios, primero, no hay que llevarla porque la gente se aburre. O tampoco desvirtuarla significa eso. O también significa cambiarla. No, Señor. No podemos desvirtuar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara para nuestro paso. No la puedo desvirtuar. Es la semilla del reino. La palabra de Dios es camino de salvación. No la puedo desvirtuar. No puedo tratarla como si fuera una basura, como si fuera cualquier cosa. Me voy a evangelizar, pero no llevo la palabra de Dios. ¿Qué cuento evangelizar ni qué nada? No podemos desvirtuar la palabra de Dios. Tenemos que saber lo que es la palabra del Señor. Y a ver si es Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Si no es, pues entonces seguimos en otra. Y ustedes van a ver cómo hubo gente que murió. ¿Y por qué murió? Vamos a ver. Cuando abrió el quinto sello, divisé debajo del altar las almas de los que fueron degollados. De los que fueron degollados. A causa de la palabra de Dios. ¿Qué? A causa de la palabra de Dios. Oye, dice la Biblia que ha existido, existe y existirá cristianos que han sido asesinados a causa de la palabra de Dios. ¿Usted estaría dispuesto a ser uno de esos? Esos son mártires de la iglesia. Que hay miles de mártires en la iglesia
que han sido asesinados por predicar la palabra de Dios. A usted solamente que le digan, ay, usted parece un evangélico, usted ya no predica la palabra de Dios. Con eso el diablo lo cortó con el cuchillo de cartón. Los cristianos verdaderos han sido asesinados por predicar la palabra de Dios. Y usted que dice, eso es lo mismo, ¿para qué predicar a la gente? Usted no mueve un dedo para predicar la palabra de Dios. Y aquellos dieron la vida. Hacen falta hombres y mujeres cristianos que tengan una fe como lo de los primeros cristianos, que fueron capaces de dar la vida por la predicación de la palabra de Dios. Si buscamos a un católico dispuesto a dar la vida por la predicación de la palabra de Dios, creo que no lo encontramos. Y a lo mejor si agarramos a todos los católicos y los metemos en una licuadora grande, a lo mejor salga uno. Qué triste, qué pena, qué vergüenza. Cuando esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Tengan mucho cuidado. Termino, porque ya me hicieron señas de que terminara. Termino con Gálatas capítulos 2, versículo 4. ¿Por qué le leo 2:4? Porque como comencé, termino. Comencé diciéndole a ustedes que lo duro hoy día de los católicos no son los de afuera, son los mismos de adentro. Y se lo voy a recordar antes de irme, para que se le quede grabado aquí, que hoy día nos va a tocar que luchar con los mismos de adentro que están enseñando doctrinas diabólicas. Gálatas 2:4. Y esto, a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos dentro de la iglesia hay falsos hermanos que son intrusos, instrumentos de Satanás, que están enseñando doctrinas diabólicas y que ponen estorbo a la predicación de la palabra de Dios y que no quieren nada con la palabra de Dios. Y la Biblia dice, Juan 1, 2, 3 en adelante, por ella se hizo todo y sin ella no se hizo nada. Y los católicos, todo lo hacemos sin la palabra de Dios y con ella no hacemos nada. Todo al revés. Repítalo de nuevo. Y esto, a pesar de que había intrusos, pues unos falsos hermanos se habían introducido para vigilar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y querían hacernos esclavos de la ley. De lo que ellos dicen, esclavos de lo que ellos enseñan, esclavos de su doctrina. Y oigan lo que viene. ¿Qué consejo nos da Pablo? Católico, aprende tu doctrina para que descubra a esos intrusos, a esos falsos hermanos dentro de la iglesia que están enseñando doctrinas extrañas a la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Oigan. Pero nos negamos a ceder. Nos negamos, católicos, escuchen. Pero nos negamos a ceder. Hay que negarnos a ceder. No podemos dejar que ellos tomen la catequesis. Los que andan diciendo que la Eucaristía es un mero símbolo. Que tomen la catequesis, aquellos que dicen que eso es lo mismo, casarse con un hombre, una mujer con una mujer, o hombre y mujer. No hay que permitir que esos agarren la enseñanza de la doctrina en la iglesia, porque van a enseñar doctrinas diabólicas. Tenemos que no cederle a esa gente, luchar, y ellos se van a enfrentar con nosotros y nosotros con ellos. ¿No recuerdan que Jesús dijo, y en una familia habrá 2 contra 3 y 3 contra 2? ¿Vine a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo? Hermanos, es necesario de que ustedes y yo despertemos a la realidad. Hay intrusos dentro de la iglesia, falsos hermanos,
enseñando doctrinas diabólicas. Llegó el momento de que no cedamos. Repítalo. Pero nos negamos a ceder. Nos negamos a ceder. ¿Sí? Aunque solo fuera por un momento. Nos negamos a ceder, aunque solo fuera por un momento. No podemos ceder por ningún momento. Nada. Aunque sea por un momento, nos negamos a ceder. Ojalá que esta palabra de Dios hoy nos ayude a asumir un compromiso. Dios nos llama a trabajar por el reino, a dejar de ser vagos. Pero los que estamos trabajando, tenemos que examinar a ver si estamos trabajando, sembrando la semilla del reino o sembrando doctrinas diabólicas. Ojalá que no se pongan bravos conmigo. Ojalá que sean capaces de escuchar la palabra de Dios y a partir de ahora preocúpense por formarse, por conocer la doctrina de la iglesia. Preocúpense por no morirse sin leer la Biblia. Preocúpense por enseñar la palabra de Dios en el grupo de apostolado que tenga. Y que Dios nos ayude por medio de... ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos.